Señorías, este proyecto de ley que acabamos de votar se registró en esta Cámara hace más de un año, concretamente el 24 de febrero, bajo el título Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Atención Integral en materia de drogas. Hoy acabamos de votarlo y acabamos de aprobarlo con otro título distinto, Ley de Atención Integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas. A lo largo de todo este tiempo se han producido cambios y modificaciones en esta ley, no solo en su título, sino en su contenido, que creemos que mejoran el texto y han permitido este amplio consenso, este absoluto consenso, en que, como acababa diciendo el consejero, esta es una herramienta muy útil para prevenir y combatir el uso de las drogas y el abuso del consumo del alcohol. Es cierto, como les decía, que la ley que entró, a pesar de que también venía precedida por un amplio consenso en torno a su necesidad, eran reiteradas las reclamaciones desde hacía mucho tiempo que pedían la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, a menores de 16 años, o sea, subir esa edad de prohibición, algo respecto a lo que Asturias se había convertido en una auténtica isla en el conjunto del país. Ya digo que eran incesantes esas reclamaciones desde hacía tiempo y, por lo tanto, era una necesidad el acometer esta reforma. Pero, además, nos parece que la ley necesitaba abordar desde una visión integrada toda la problemática social y sanitaria derivada del consumo y abuso de drogas y bebidas alcohólicas. Y yo creo que se consigue con esta ley, ese enfoque integrado desde los distintos ámbitos preventivos, el social, el familiar, el educativo, el sanitario o el laboral, por ejemplo. No exclusivamente desde una óptica prohibicionista, de sanción restrictiva, que, digamos, fue la óptica con la que quizá entró exclusivamente esta ley en la Cámara, quizá con un sesgo, ya digo, excesivamente restrictivo y prohibicionista. Creo que, ya digo, en la tramitación se ha moderado ese sesgo y ahora nos parece que hay un equilibrio mucho mayor con otros aspectos, como la educación y la prevención, que son absolutamente fundamentales. Es cierto, y hay que decirlo, que esto ha requerido un trabajo y un esfuerzo de la ponencia, un trabajo de acuerdo para, por ejemplo, suprimir algunos excesos, como era el tratamiento que se le daba a un sector tradicional en Asturias, como es el sector sidrero, al que entendemos se le equiparaba de forma irresponsable el consumo de la sidra con el consumo de las drogas, incorporando una serie de restricciones a la promoción y publicidad de esta bebida tradicional que contrastan con otras políticas llevadas a cabo por otras consejerías como Ganadería, Economía, Empleo, incluso Cultura, en la que se está promoviendo la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la sidra. Y vuelvo a decir, esto chocaba con ese enfoque absolutamente irresponsable con el que venía la ley. Afortunadamente hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Nuestro grupo planteó una enmienda que finalmente, tras una transaccional, fue aceptada y que creo que permite dar un tratamiento mucho más justo a este sector tradicional, no solo en el ámbito de la sidra, sino de otros productos de la industria agroalimentaria asturiana muy importantes, como puede ser el vino de Cangas o otros productos, ya digo, con denominación de origen protegida. También había algún tipo de excesos, entendíamos, en las prohibiciones, como por ejemplo la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras pequeñas, quiero decirlo así, porque no se prohibía la venta del alcohol en todas las gasolineras, sino en determinadas gasolineras, que afectaba precisamente a aquellas de menor tamaño que dan servicio a poblaciones, digamos, más desabastecidas comercialmente. Algunos excesos también, el tratamiento respecto al consumo del tabaco, y creemos que en todos estos aspectos, al final, se ha conseguido imponer la razón y la lógica de que son regulaciones que deben de abordarse desde el ámbito nacional. Hay normativa básica y creemos que esa normativa, estos sectores, debe darse un tratamiento de forma homogénea para todo el territorio nacional y, vuelvo a decir, esa normativa debe de estar adaptada a ese marco básico y no pretender ir más allá, como se pretendía con la ley, con el proyecto de ley. En definitiva, hay otras enmiendas planteadas por nuestro grupo, 23 enmiendas, la mayoría de ellas han sido incorporadas. Y agradezco
digamos, a esa tarea de la ponencia de diálogo y de colaboración, yo creo que se ha hecho una distinción clara entre lo que son dos problemáticas y dos realidades distintas, como son el consumo de las drogas y las bebidas alcohólicas. También se ha hecho una mención clara a las entidades u organizaciones sin ánimo de lucro que llevan años trabajando en la atención sanitaria a personas drogodependientes. La iniciativa social ha desempeñado un papel precursor en el desarrollo activo de los servicios dirigidos a la atención de las personas drogodependientes y, por lo tanto, entendíamos que debían tener también un trato singularizado en esta ley y así se establece. También la inclusión de un nuevo título, un título sexto sobre financiación, con el que buscábamos asegurar que la ley, en todas aquellas medidas que se desarrollen en el campo de las drogodependencias o el alcoholismo, tengan, como no podía ser de otra manera, una adecuada partida presupuestaria. En definitiva, señorías, nos felicitamos que, gracias al acuerdo, al trabajo y al tiempo, hayamos conseguido alcanzar este acuerdo en esta Cámara con esta ley que era absolutamente demandada por la sociedad asturiana. Creemos que la ley sale mejorada tras el trámite parlamentario y ese debería de ser el objetivo que se debería de buscar con la tramitación parlamentaria de todas las leyes. Desgraciadamente, esto es un ejemplo, pero hay otros ejemplos en sentido contrario en la Cámara que yo creo que no deberíamos de seguir.